Da inicio a la sesión pública solemne del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta fecha. Le solicito al señor Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Magistrada Presidenta, le informo que se encuentran presentes en esta sesión la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, los magistrados Raúl Flores Bernal y Víctor Oscar Pastel Fuentes, quienes se integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Le solicito, por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el de la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. El orden del día propuesto para esta sesión es el siguiente. 1. Declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3. Informe sobre el proceso electoral 2021 a cargo de la maestra en Derecho Leticia Victoria Tavira, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México. 4. Clausura de la sesión. Gracias, secretario general de Acuerdos. Señora y señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse levantar la mano. Magistrada Presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Por favor, le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es el relativo al informe sobre el proceso electoral 2021, a cargo de la maestra en Derecho Leticia Victoria Tavira, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México. Gracias. Nuevamente, muy buenas tardes. Con la venia de mi distinguida par, mis distinguidos pares, saludo con agrado y respeto a las distintas personalidades que forman parte de las autoridades electorales, tanto jurisdiccionales como administrativas, que nos honran con su acompañamiento a través de las plataformas digitales. Por lo que me permito saludar de manera afectuosa a quienes nos acompañan, a las magistraturas de las presidencias de los estados de Jalisco, el maestro Tomás Vargas Juárez, al magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras de Michoacán, de San Luis Potosí, la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. De la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, saludamos al maestro Alejandro Martínez Rodríguez. Del Instituto Electoral del Estado de México nos acompañan virtualmente el consejero electoral Francisco Bello Corona, las consejeras electorales Patricia Lozano Sanabria, la licenciada Sandra López Bringas, así como la maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. Así también saludamos a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que también nos acompaña. Y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México nos acompaña la magistrada Blanca Danali Argumedo Guerra. Así también nos acompaña del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional Sur del Estado de México, el magistrado Arturo Bolio Cerdán. Muchas gracias por el acompañamiento y también, por supuesto, agradezco la presencia de las personas servidoras públicas de nuestra institución. A fin de dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 394, fracción 12 del Código Electoral del Estado de México, como presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, me permito rendir el informe de actividades del proceso electoral 2021. Ello en estricto apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Por lo que, en primer lugar, quiero reconocer la gestión de la anterior presidencia a cargo del magistrado Raúl Flores Bernal, pues sin duda su liderazgo y profesionalismo se convirtieron en un elemento indispensable para llevar a buen puerto los trabajos del proceso electoral recientemente concluido. Muchas gracias, magistrado. Durante el periodo que se informa, tuvo verificativo en la entidad la elección de las 45 diputaciones por el principio de mayoría relativa,
y la asignación de 30 por el principio de representación proporcional, así como también la renovación de las integraciones de los 125 ayuntamientos, de donde el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México atendió puntualmente los diversos medios de impugnación interpuestos en cada etapa del proceso electoral. Con lo anterior, dimos cabal cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, relacionado con el derecho fundamental de acceso efectivo a la impartición de justicia en aras de la certeza y la seguridad jurídica, así como lo previsto por el artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a esta y a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo. Lo anterior se llevó a cabo, no obstante, las circunstancias extraordinarias que involucran el cuidado de la salud e integridad de quienes conformamos el Tribunal Electoral del Estado de México, derivado de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 en nuestro país y en el mundo, puesto que ante dicha eventualidad, nuestra institución se mostró en todo momento a la altura de las exigencias de las y los diversos actores políticos y la ciudadanía que accedieron a la impartición de justicia con un alto sentido de responsabilidad por parte de todo el personal jurídico y administrativo de nuestra institución. Por lo que expreso mi más amplio reconocimiento a todas las personas servidoras públicas que ante la crisis sanitaria global que impactó inevitablemente en el ámbito de la justicia electoral, mostraron siempre su dedicación y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones. Así, en esa transición de fortalecimiento y mejoras tecnológicas al acceso a la justicia electoral, la labor institucional de ninguna manera se estatizó, pues para ello se recurrió a la celebración en su mayoría de sesiones por la modalidad de videoconferencia, así como el propio trabajo en algunas ocasiones a distancia, lo que permitió el cabal cumplimiento de las funciones administrativas, así como la sustanciación y consecuente resolución de los medios de impugnación cuya vertiente se circunscribieron a la esfera de derechos político-electorales de la ciudadanía, sustancialmente tratándose de planteamientos hechos valer al interior de los partidos políticos, controversias suscitadas en contra de las determinaciones adoptadas por las diversas instancias administrativas, electorales y especialmente al controvertirse los resultados electorales obtenidos por los diversos institutos políticos contendientes y, por supuesto, en tratándose de los procedimientos especiales sancionadores, destacando que, como es propio de cada proceso electoral, se presentaron hipótesis diversas de impugnación en todos los medios de defensa, lo que sin duda alguna resultó muy estimulante para todas las ponencias abordando su estudio con la eventual propuesta de proyecto de resolución. En el proceso electoral ordinario del que se da cuenta, esto es, durante el periodo que comprende del 5 de enero al 15 de noviembre de 2012, el Tribunal Electoral recibió 1.227 medios de impugnación, respecto de los cuales la Secretaría General de Acuerdos llevó a cabo la recepción, integración, digitalización y turno de los mismos. El medio de impugnación que se presentó en mayor medida fue el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, con 561 expedientes recibidos, seguido por el procedimiento especial sancionador con 331. Asimismo, se recibieron 226 juicios de inconformidad, continuando con los recursos de apelación, de los cuales se recibieron 58, así como 41 expedientes que correspondieron a procedimientos sancionadores ordinarios y finalmente, por cuanto hace a los asuntos especiales y controversias laborales, se recibieron 5 expedientes por cada uno de ellos. Derivado de lo anterior, se observa que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local representó el 46% de los asuntos recibidos, seguido por los procedimientos especiales sancionadores
que representaron el 27% del total de los asuntos recibidos. Asimismo, los juicios de inconformidad figuran con un 18% de representación. Continuando, los recursos de apelación muestran un 5% de participación, los procedimientos sancionadores ordinarios un 3%. Y finalmente, por cuanto hace a los asuntos especiales y controversias laborales, representaron en su conjunto únicamente el 1%, debido a que se radicaron 5 expedientes por cada medio de impugnación de un total de 1.227 medios. En relación con la jornada electoral, se recibieron 312 asuntos, de los cuales 226 fueron juicios de inconformidad, 83 correspondieron a juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía local, 2 asuntos especiales y un recurso de apelación. De ese gran total, 61 asuntos correspondieron a las elecciones de diputaciones y 230 asuntos a municipios y 21 asuntos a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, los que fueron resueltos con toda oportunidad, con lo que se dio cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 447, fracciones segunda y tercera del Código Comicial de nuestra entidad. Por lo que respecta a los procedimientos sancionadores, durante el proceso electoral 2021, el tribunal recibió 372 expedientes, de los cuales fueron analizados para determinar su debida integración por parte del Instituto Electoral del Estado de México, emitiendo 362 sentencias, de las cuales 38 correspondieron a procedimientos sancionadores ordinarios y 324 de procedimientos especiales sancionadores. Para tal efecto, el Pleno de este Tribunal Electoral celebró 125 sesiones, 52 públicas y 73 privadas, 119 por videoconferencia y 6 de manera presencial, generando a través de la Secretaría General de Acuerdos la convocatoria, notificaciones correspondientes y logística respectiva para la adecuada integración de los asuntos. La sustanciación de cada medio de impugnación y el compromiso de informar y hacer saber a las partes las resoluciones de los asuntos requirió llevar a cabo 12.212 notificaciones por parte de la Secretaría General de Acuerdos, mismas que fueron realizadas físicamente y mediante correo electrónico. Con motivo de la interposición de juicios federales, se integraron 315 cuadernos de antecedentes y de ese gran total, 151 correspondieron a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 58 a juicios electorales y 106 a juicios de revisión constitucional, todos remitidos a la instancia federal con la debida oportunidad. Durante el periodo que se informa, este órgano jurisdiccional, a través de la Oficialía de Partes adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, brindó atención a la ciudadanía recibiendo los medios de impugnación, procedimientos sancionadores, controversias laborales, correspondencia, documentación para integrar, sustanciación y trámite correspondiente, por lo que se brindó atención a un total de 4.936 ciudadanas y ciudadanos. En la actualidad, se presentaron 17 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, de los cuales se alegó violencia política contra las mujeres en razón de género, y 48 procedimientos especiales sancionadores en los cuales se denunció esta problemática social, y en donde el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de México declaró su existencia en 4 casos. También se destaca que durante el proceso electoral, el tribunal recibió 21 impugnaciones contra la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, realizada por el Instituto Electoral del Estado de México, de los cuales 16 fueron juicios para la protección de los derechos político-electorales y 5 fueron juicios de inconformidad. En adición a lo anterior, para la máxima autoridad en materia electoral en la entidad, resulta toral adoptar
de forma vinculante a la función jurisdiccional desde sus dos vertientes, administrativa y académica. Para ello, se destaca la labor sustancial de las diversas áreas que la conforman, lo que enarbola el presente ejercicio de rendición de cuentas. Derivado del proceso electoral 2021, se llevaron a cabo diversas capacitaciones, conferencias y foros para las personas servidoras públicas adscritas a este tribunal, con el objeto de enfrentar el reto de que conlleva la labor jurisdiccional y con ello hacer frente a la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía mexiquense. En conjunto, la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, la Unidad Sancionadora y la Coordinación de Capacitación, Investigación y Documentación llevaron a cabo la capacitación virtual en materia de procedimiento especial sancionador, impartida por la y los magistrados integrantes del Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigida a las personas servidoras públicas de esta institución. Esta actividad se desarrolló en 3 sesiones. También destaco las siguientes actividades de capacitación en el periodo que se informa. El 22 de abril de 2021 se llevó a cabo la segunda sesión de capacitación en sistema de nulidades electorales a cargo de la doctora Adriana Margarita Fabela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral. En el marco del 25 aniversario del Tribunal Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la conferencia magistral Los retos de la justicia electoral en el marco de los tribunales electorales locales, impartida por el doctor en Derecho Miguel Carbonell Sánchez. El 25 de mayo se llevó a cabo la conferencia magistral La participación de las mujeres indígenas en las elecciones, impartida por la doctora Rigoberta Menchú Tum. Por último, este tribunal, en el marco de las actividades de capacitación y fomento de la cultura democrática, llevó a cabo las teleconferencias magistrales La pandemia, el derecho y las nuevas tecnologías, impartida por el doctor Alberto Enrique Nava Garcés, y la intitulada Novedades del proceso electoral y pendientes de la justicia electoral, impartida por el magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera. Por lo que respecta a la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, a lo largo de la presente anualidad y en el marco del proceso electoral local, con la finalidad de conmemorar eventos históricos importantes que fortalecen el diálogo sobre la igualdad y perspectiva de género, se integraron y difundieron diversas infografías y cápsulas informativas a través de las redes sociales oficiales. Asimismo, este organismo jurisdiccional promovió campañas de salud ofrecidas mediante unidades móviles y brigadas de salud para la realización de diversos estudios preventivos y médicos ante el Instituto de Salud del Estado de México, dirigidas a las personas servidoras públicas adscritas a este tribunal y a sus familiares. Para el Tribunal Electoral del Estado de México es importante mantener informada a la ciudadanía acerca de las acciones con perspectiva de género que realiza a través de esta unidad. Para ello, el 3, 4 y 6 de agosto de esta anualidad, en coordinación con el área de comunicación social de este órgano jurisdiccional, se difundió a través de las redes sociales institucionales el micrositio de la unidad, en el cual se dieron a conocer los trabajos en materia de igualdad de género, derechos humanos, derechos político-electorales, cero tolerancia a la discriminación, violencia de género, violencia laboral, hostigamiento sexual y acoso sexual. Por otra parte, la Coordinación de Difusión y Comunicación Social contribuye al fortalecimiento de la presencia mediática del Tribunal Electoral del Estado de México para dar a conocer sus actividades, así como para difundir la cultura de la democracia entre la opinión pública y la sociedad mexiquense. Con este fin, desarrolla contenidos informativos para su publicación electrónica e impresa, con el objeto de fortalecer los canales de comunicación de este órgano jurisdiccional y aprovechando el impacto social que hoy por hoy tienen las redes sociales,
En el periodo que se informa, se potenciaron las cuentas oficiales del tribunal en Facebook, Twitter e Instagram. Esto ha permitido promover la cultura político-electoral y tener mayor presencia, interacción y capacidad de respuesta con las y los usuarios de las plataformas más populares. Todo se refleja en un crecimiento sostenido en el número de personas seguidoras de los perfiles institucionales de estas plataformas digitales. Al mismo tiempo, se adicionó la plataforma de TikTok a la lista de redes oficiales de la institución. Esto con el objeto de aprovechar el espacio de oportunidad que una red de estas características ofrece. Dentro de las actividades cotidianas de la Coordinación de Difusión y Comunicación Social, se realizó un monitoreo diario de noticias en materia electoral, catalogadas en distintos temas que tienen impacto con el tribunal, elaborando síntesis informativas diarias que fueron enviadas al Pleno. Asimismo, se generaron los boletines correspondientes de las sesiones públicas y, en su caso, solemnes. Asimismo, en el marco del proceso electoral 2021, se elaboraron un total de 314 síntesis informativas y 52 boletines informativos. Por otra parte, se presentó ante el Pleno para su aprobación la propuesta del Manual de Identidad del Tribunal, proponiendo una nueva imagotipo que combina el tradicional logotipo del Tribunal Electoral del Estado de México con un isotipo adaptable a las nuevas plataformas digitales, así como la paleta de colores institucionales. Este manual representará una herramienta para que todas las áreas administrativas estén en concordancia con la línea comunicacional institucional. En materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, en el 2021, la Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación y Transparencia recibió 68 solicitudes de acceso a la información, las cuales se atendieron en términos de la ley de la materia, de las cuales 39 se realizaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que las enlazó al sistema SAINEX y 29 por Sistema de Acceso a la Información Mexiquense. Para agilizar las labores administrativas, se diseñó una herramienta digital denominada Sistema de Nómina Institucional, lo que permitió la sistematización del procedimiento de pago de nómina de las personas servidoras públicas del tribunal. Se atendieron los requerimientos de incrementar la plantilla de personas servidoras públicas a fin de desarrollar en tiempo y forma las actividades que se llevan a cabo durante el proceso electoral. De igual forma, con el propósito de conocer la eficacia y resultados del programa presupuestario electoral, se instrumentó el sistema de evaluación de desempeño, el cual ha permitido, con base en las metas de actividades y los indicadores de la matriz de indicadores para resultados, realizar los procesos de monitoreo y evaluación trimestral a los programas anuales de actividades del ejercicio fiscal 2021. A fin de optimizar el uso racional de los recursos financieros con los que cuenta este organismo jurisdiccional, se diseñaron e implementaron mejores prácticas en la planeación, ejecución e informes del presupuesto, así como el registro y control contable. Derivado de la pandemia, ya varias veces mencionada, y atendiendo a los protocolos sanitarios durante el periodo que se informa, se tomaron medidas preventivas y se realizaron acciones que coadyuvan a la protección del derecho a la salud de las personas servidoras públicas y usuarias del tribunal, como las que menciono a continuación. Se calendarizaron tomas de pruebas de antígenos periódicamente al personal para detectar oportunamente la enfermedad y prevenir contagios. Desinfección periódica de las instalaciones del tribunal. Adquisición y entrega de material de protección contra la COVID-19. Cubrebocas, gel antibacterial, desinfectantes, tapetes sanitizantes, micas protectoras de escritorio, etc. Automatización del control de acceso al edificio. Por otra parte, con la finalidad de tener una mayor comunicación entre las personas servidoras públicas de la institución,
Se desarrolló un sistema electrónico interno, denominado Intranet Institucional, cuyo objetivo es incrementar el ahorro del uso de materiales y suministros de oficina, a través del cual se puede accesar a información de interés general y aplicativos según corresponda a las atribuciones y funciones de cada persona servidora pública. Pues bien, a 25 años de la instauración del Tribunal Electoral del Estado de México, los retos son aún mayores, pues la sociedad y una democracia moderna así lo demandan. Pero además, las perspectivas en cuanto a las exigencias de nuestro quehacer diario, así como en la organización de los próximos procesos electorales, exigen el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático en la entidad, en esa vertiente de progresividad en la tutela de los derechos político-electorales de la ciudadanía sin distingos sociales. En este contexto, de ninguna manera se pueden dejar de reconocer la serie de reformas electorales que desde el ámbito nacional han encontrado armonía en las entidades y que naturalmente han instaurado retos importantes para la justicia electoral, pues también es una realidad que para las autoridades jurisdiccionales especializadas en la materia electoral, como instancias decisivas en generar las condiciones de una estabilidad política, la gran apuesta debe circunscribirse a partir de delinear objetivos que de forma integral y realista permitan como institución cumplir cabalmente con la función encomendada por la propia legislación, pero además en un ámbito de inclusión entre los sectores que convergen en la participación política electoral. De tal suerte que otro de los pendientes constituye el adaptarse a la evolución de las normas para que desde el órgano de justicia se implementen acciones que permitan hacer efectiva la participación entre los géneros y erradicar en el contexto de la competencia por el poder aquellas conductas constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin duda, la visión en cuanto al ejercicio de la impartición de justicia debe ir más allá de lo tradicionalmente concebido. Esto es, la emisión de resoluciones y el seguimiento conducente en cuanto a su cumplimiento. Porque de lo que se trata es de escuchar a los diversos sectores de nuestra sociedad y, en consecuencia, proteger sus derechos. Máxime, que se trata de los que históricamente han sido relegados. Por ello, la gran apuesta de toda una generación debe seguir direccionada en crear un andamiaje institucional que haga posible el surgimiento de una auténtica democracia electoral sin distingos. De esta manera, la tendencia sobre la consolidación de las instituciones en la materia necesariamente debe cursar sobre la base de que los procesos electorales sin excusa deben estar dotados de certeza y credibilidad, pues para ello, concebida la democracia como un proceso político que funciona sobre la base de un conjunto de reglas que deben ser claras, abiertas, parejas y concebidas, es por lo que la perspectiva del Tribunal Electoral del Estado de México se ubica en la contribución al fortalecimiento de una cultura democrática, tomando como estandarte el principio de pleno acceso a la justicia, así como la apertura de esta. Ello de la mano, por supuesto, de la transparencia y la rendición de cuentas. Es cuanto, muchas gracias. Por favor, secretario general de acuerdos, le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es relativo a la clausura. Gracias, secretario. Al haberse votado los puntos del orden del día para el cual fueron convocados las y los integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral, se da por concluida la presente sesión, no sin antes agradecer también la presencia por la red virtual de la consejera presidenta Laura Daniela Durán Ceja del Instituto Electoral del Estado de México, así como el doctor José Dolores Aranista Vida, director de la Facultad de Derecho, que siempre nos acompañan. Y agradecer nuevamente el acompañamiento virtual de las y los invitados especiales. Gracias, muy buenas tardes.